Vamos a empezar. Buenas noches con todos los aquí presentes. Esta clase es la clase introductoria de la certificación que vamos a hacer en masaje terapia. Para muchas culturas sanitarias el masaje es la manifestación más alta, ¿no? Para brindar salud, porque tú no utilizas ningún otro instrumento sino tu cuerpo, sino tu intención. Pero eso es un poco difícil de entenderlo, ¿no? Desde la perspectiva occidental. Desde la perspectiva occidental, pensamos que el fármaco, que el remedio, que la inyección, que la quimioterapia, que la radioterapia es la que nos va a dar un estado de vida mejor que el que nosotros podemos tener en la actualidad. Y muchas veces ese no es el caso, porque la salud está compuesta de un montón de variables. El día de ayer yo estaba compartiendo con una persona que tenía mucho sueño porque le había dicho su doctor que iba a tener un tratamiento psiquiátrico a larga data y no le daba una fecha para quitar ese tratamiento. Luego esta persona le dijeron que ya no iba a tomar y de lo que estaba cansadísima, con sueño y mal genio, se puso feliz, tranquila y pudo hacer las cosas bien. Ese es el poder de la mente, el poder del cuerpo que siente que muchas veces la solución más rápida no es la adecuada, porque primero no es una solución. También el día de hoy, bueno, yo me presento, mi nombre es Fabián Mena, yo soy médico, trabajo en el CMI, en el sector de la Vitaflora, yo soy médico, soy especializado en medicina china, estoy cursando la especialidad de homeopatía y bueno, he hecho ese camino. También doy clases en la Universidad Central del Ecuador, en la Cátedra de Salud Intercultural. Entonces estábamos con mis alumnos y les decía que estábamos haciendo una técnica que también vamos a aprender en este curso, en esta certificación de masaje que se llama moxibustión con caja de moxa. Entonces, ya les traigo para que vean. La moxibustión con caja de moxa es justamente esto, ¿no? Es una cajita que vos le pones a la persona, esta es la moxa de Artemisa, aquí le prendes la moxa y colocas esta caja en el lugar donde la persona sienta frío. Y estábamos conversando con mis alumnos de tercer semestre de la carrera de medicina de la Universidad Central y les decía, hay tipos de cólicos menstruales de mujeres que son friolentas, entonces tienen frío, entonces cuando están con cólicos les gusta arroparse, ponerse así contraídas, se ponen muchas cobijas, se ponen en la panza una botella de agua caliente, se tapan con muchas cobijas y el cólico es llevadero. Si es que el cólico de estas mujeres, digamos, no pueden estar porque el sistema de salud es así, de vida es así, no pueden estar en su casa tapadas con la bolsa de agua caliente, les dan un ibuprofeno, un paracetamol, un femen, decían ellas, y con eso ya la cosa mejoraba, ¿sí? Entonces, y también luego les decía, pero digamos que hay otra chica, que en cambio ella tiene un cólico que no quiere acostarse, tiene que salir a caminar, a correr, le duelen los senos, le duelen la cabeza, siente que tiene que hacer mucho ejercicio, mucho deporte para sentirse bien, y ella también tiene un cólico menstrual, pero es muy diferente. Entonces a ambas personas, a las dos les van a dar la misma tableta Femen, ¿me entiendes? Entonces no estamos solucionando nada, lo que estamos haciendo es suprimiendo síntomas. Luego, la persona que tiene este dolor tipo frío, que tiene que estar acostada, le van a salir después de un tiempo quistes, porque tiene una condensación de frío y de flema en su jiao inferior, y después de los quistes va a tomar metformina, va a tomar pastillas anticonceptivas, y luego de eso, de unos años, puede tener problemas de esterilidad, de infertilidad, y luego de algunos años puede tener un problema de miomatosis uterina, o puede tener, francamente, unas neoplasias en el cuello del útero que le van a obligar a que se retire el útero, ¿no? Y todo comenzó con un frío que no se trató, con un calor que no se trató, con una generalización de los síntomas para darles lo mismo. Entonces ese femen que toman no es que les va a curar, sino que les va a suprimir. En el caso de estas mujeres que son muy friolentas y que necesitan calor, claro, tienen que completar con una dieta, con una fitoterapia, pero también podemos utilizar esta técnica que les digo, la moxibustión con caja de moxa directa. Y eso les ponía a mis alumnas de la carrera de medicina. Y les decía,
De aquí van a salir algunas pediatras, van a salir cirujanas, van a salir ginecólogas, pero no se olviden que existen estas formas de curar, de sanar en lo profundo, no solamente de suprimir los síntomas. Y esto es una de las técnicas que vamos a aprender en masaje. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Eso solamente quería enfatizar que no existen enfermedades, existen personas, existen gente que se enferma. Y ahí viene la técnica, el arte de que nosotros podamos distinguir lo que amerita ser curado. En el caso de estas chicas que son friolentas, ¿cómo podemos ayudar a que el calor reingrese a nuestro cuerpo? ¿Cómo a través del cuerpo, de terapias naturales, a través de plantas, a través de aceites, a través de moxas, a través de la palpación, que como les decía es el arte mayor de muchos paradigmas médicos, cómo podemos hacer que la energía se restablezca, no solamente en lo físico, sino también en lo orgánico, en lo constitucional, lo que está dentro del cuerpo y también lo que está el cuerpo por fuera, ¿no? También las emociones, también las almas que habitan en nuestro cuerpo según las diferentes concepciones de salud. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Yo soy digamos, el director académico del CMI. Entonces, en el CMI, en el Centro de Medicina Integrativa, nos interesa darles a nuestros pacientes y nos interesa darles a las personas que van estudiando con nosotros una visión vitalista de la vida, una visión diferente, una visión vitalista de la salud. Entonces, este dibujo que les pongo acá es un cuerpo humano, ¿no? Según la visión china antigua. Y nosotros vemos en este cuerpo humano, déjame acercarle un poco, cómo habitan los 5 elementos o los 5 genios elementales de nuestro cuerpo. Aquí está el corazón, aquí está el pulmón, aquí está el hígado, aquí está el vaso, aquí se encuentran los riñones. Entonces vamos viendo cómo ocupan la parte superior, la parte media y la parte inferior separados por el diafragma. Y así se entendía el cuerpo en la China antigua. No se entendía como ahora vemos la anatomía. Ninguna de las visiones es una visión absoluta para que nosotros podamos, digamos, entender la vida, entender al cuerpo, entender la corporalidad. Aquí tenemos una célula, que es la forma en que en Occidente nos explicamos las leyes de la vida. Aquí, en cambio, tenemos la chacana, que es la manera en que los Andes entienden las leyes de la vida. Y aquí tenemos el octograma de Fuxi, que es la manera en que la cultura china se entiende la vida. ¿Cuál de estas formas de ver, de interpretar la vida, es la real? Ninguna de estas es la real. Ninguna de las tres formas de interpretar la realidad es la única, ¿no? No existe una realidad. Y eso está normado por un paradigma científico. El paradigma científico es un modelo explicativo de la realidad. Este motivo explicativo de la realidad nos interesa, nos pone las formas en que nosotros podemos apreciar lo que debe ser realmente observado. El paradigma científico es la serie de prácticas que trazan los lineamientos de las disciplinas científicas a lo largo de la vida. Entonces, el paradigma científico es un modelo explicativo de la realidad. Y nosotros en el CMI proponemos al menos analizar al ser humano dentro de 3 paradigmas científicos. Uno es el positivista, en el que se elabora la ciencia, digamos, de Occidente. Luego viene el naturalismo andino, que es cómo entendemos el mundo y la salud desde los Andes. Y finalmente el naturalismo taoísta. Estos son como árboles, ¿no? Cada uno de estos árboles tiene sus raíces, tiene sus tallos, tiene sus ramas, tiene sus hojas, tienen sus flores y tienen sus frutos. Por ejemplo, la raíz del positivismo, que es el paradigma científico en el que nosotros nos desarrollamos, son los filósofos griegos y los pensadores del Renacimiento, quienes a través de la ciencia van creando las verdades, ¿no? Eso consuena con esta foto que tenemos ahí, esta foto de la célula. De ahí tenemos el naturalismo andino, que es como en los Andes nosotros explicamos la realidad, y aquí tenemos la tradición oral, el conocimiento de los abuelos, y la encriptación en las plantas sagradas. Esas son las raíces. Desde ahí viene nuestra vertiente. Después viene el naturalismo taoísta, que es la manera en que se ha interpretado la realidad desde las visiones chinas y las visiones orientales. Entonces, nosotros vemos que esas son formas en que nosotros podemos interpretar la realidad, pero no es la realidad en sí.
La realidad no es abarcable. Pero ahí viene una cosa interesante, que todo paradigma científico o toda forma de ciencia tiene una evolución que se da a través de las siguientes etapas. Primero se establece un paradigma científico, que es lo que nosotros estamos viviendo. El paradigma científico occidental en el que nosotros nos encontramos define la salud como, como si el ser humano fuera una máquina animada, y eso se debe a los estudios de los anatomistas en el siglo XVI. Entonces veían que el ser humano era una máquina animada. Y eso hemos llegado a pensar hasta ahora, ¿no? Que el ser humano no tiene un alma, no tiene un espíritu, no tiene sus vivencias, de tal manera que cuando nosotros estamos con un profesional o desde la visión occidental, cuando queremos abordar al ser humano lo abordamos en partes, de tal manera que si es que queremos que alguien ayude a que una persona se sienta bien, vamos donde el psicólogo, que es el médico de la psique, y después, si es que eso se complica, vamos donde el psiquiatra, pero no le estamos viendo al ser humano en lo total, en su vida. Y eso es lo que nosotros proponemos desde el CMI, verle al ser humano desde el vitalismo, desde sus funciones vitales, desde cómo a través de su cuerpo puede comunicarse y puede sanar. Entonces, realmente lo que nosotros proponemos es un cambio de paradigma. Cuando ya este paradigma mecanicista del abordaje positivista de la salud no funciona, tenemos que crear nuevas maneras. Y eso es lo que buscamos con el CMI. Entonces, primero viene el establecimiento de un paradigma, después viene la ciencia normal, viene una crisis paradigmática, cuando el paradigma ya no da más soluciones, y eso podemos ver muchas veces de nuestro paradigma biomédico positivista, en el cual muchas personas ya tienen los fármacos dentro de su gaveta, pero no toman, porque sienten que no les cura, que en realidad no les da mejoría, que en realidad les alivia por un rato, les alivia por un momento, pero luego se empeoran por otro lado y se empeoran desde otro momento. eh, Vamos viendo nosotros cómo estos paradigmas van cayendo y todos los paradigmas van a caer en una crisis paradigmática, lo que va a empujar que luego se dé una revolución científica y se establezca un nuevo paradigma. Pero nuestra forma de abordar la realidad es positivista, hemos sido criados en Occidente, pero a veces nos olvidamos de, de esto, ¿no? De que en Occidente no siempre se vivió de una forma tan mental, una forma tan práctica, una forma de verle a la vida solamente desde las estructuras anatómicas. Y este es el teatro de Atenas, ¿no? Donde tenemos a los filósofos. En la mitad tenemos a los dos más grandes, a Sócrates, perdón, a Platón en este lado, y tenemos a Aristóteles en este otro lado. Platón es el que se encarga de las ideas, de los sentimientos, del mundo subjetivo, mientras que Aristóteles puso todo el énfasis de su filosofía en lo lógico, en lo material, en lo tangible. Porque en el pensamiento occidental también existe esa forma de sentir, de ver, de considerar al espíritu, pero simplemente nos hemos olvidado y la ciencia ha olvidado esta parte de las ideas. Este es un mapa epistemológico, ¿no? Entonces, a través de estos dos autores, de Kant, de Fichte y de Hegel, vamos a ver qué significa el vitalismo, que es interpretar la vida, interpretar la realidad desde lo que nosotros vivimos, desde lo que sentimos. Entonces, todos nuestros cuerpos y nuestras enfermedades son fruto de nuestras vivencias. Y cuando nosotros realizamos un masaje, estamos y trabajamos sobre el cuerpo, no solamente trabajamos sobre una estructura de piel, de músculo, de hueso, ¿no? Una vez más, definiéndole al ser humano como una máquina. Cuando nosotros trabajamos desde el masaje, desde esta nueva perspectiva, estamos trabajando sobre su sentir, sobre su vivir y sobre muchas otras cosas más que vamos a ver a lo largo de la certificación en masaje. Es decir, a través de las estructuras corporales, nosotros podemos sensibilizar y sensibilizarnos para sanar a las personas. Muchas veces un dolor de cuello o un dolor de espalda no necesariamente es que el músculo trapecio se te contrajo por un aumento del sodio o una disminución del potasio en la bomba de sodio-potasio, no. Muchas veces puede ser porque vos te sientes súper cargado, te sientes recargado de lo que vos estás viviendo en este tiempo. Una contracción no es solamente una interacción entre la actina y la miocina. Una contracción, de hecho, es un problema vital, un acontecimiento que tú estás viviendo a lo largo de tu vida. Y eso es lo que nosotros vamos a invitar a ver desde la certificación en masaje terapia. Luego, esta visión de los paradigmas está dada por Thomas Kuhn y Feyerabend, que son los teóricos que
apoyan estas teorías que estamos viendo desde Occidente. Lo que queremos hacer es una ciencia más vitalista. El enfoque de esta certificación va a ser vitalista, es decir, el vitalismo concibe a la vida desde los impulsos vitales, los irracionales y los dominantes. Entre los vitales podemos nombrar los impulsos básicos para perpetuar la existencia. Los irracionales son el subconsciente, la intuición y los sueños. Y los dominantes se refieren a las funciones mentales superiores entre los autores que durante el siglo XVII y XIX podemos encontrar a Fichte, a Hegel y a Kant. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Nosotros no vamos a entender o no vamos a enfocar solamente la vida a través de las estructuras anatómicas, sino desde estas formas vitales, irracionales y dominantes. Lo vital no es meramente lo vivo, algo que solo entra en el campo de la biología. Lo vital es lo vivo, pero que afecta a la individualidad. Cuando nosotros damos este término de individualidad a la salud, nos estamos refiriendo que cada paciente es único, cada persona que te viene a buscar es única y tiene un problema y una manera de interpretar ese problema muy individual. El arte de la sanación, el arte de curar, será dado cuando nosotros tengamos la capacidad de ver cómo la vida le afecta a su individuo. A lo propio de la vida humana afecta a su biología. Es decir, tu individualidad afecta a tu vida y tu vida afecta a tu biología, pero también a la propia capacidad de conocer, de orientar, de apreciar y de superar. Por eso muchas veces el paciente acude donde nosotros como terapeutas sin saber qué es lo que le hace falta. Y el arte del buen terapeuta va a ser saber qué le hace falta a esa otra persona, ser capaz de darnos cuenta qué es lo digno de ser curado en ese individuo, qué es lo digno de superar. Y esto es una cuestión bidireccional, porque nosotros a través de la vivencia podemos enfermar al cuerpo, pero a través del cuerpo podemos sanar la vivencia y sanar el alma. Eso es lo profundo de los masajes desde esta perspectiva vitalista. La vida individual del hombre en concreto y no la noción de vida considerada en una total abstracción. ¿Ya? Entonces la vida no es una nota filosófica, la vida es lo que tú estás viviendo, lo que tú sientes, lo que compone tu día a día, el confrontarte contigo mismo. Nos referimos a una filosofía de la vida, pero de la vida que vive en cada uno de nosotros, no refiriéndose pues a la objetivación de un conocimiento universal. El vitalismo en la salud. Los seres humanos son su vida y en la vida en concreto tiene su sentido vital. La vida con sus necesidades, pulsiones básicas, pulsiones irracionales y pulsiones dominantes son irrepetibles en la autodeterminación concreta de cada ser humano. Entonces eso es lo que se busca, ¿no? Desde esta área vitalista, promover los estados adecuados de salud para que el paciente llegue a vivir los más altos fines de su existencia humana, para que el paciente llegue a realizarse. Hay un hombre es sano. Vamos a ver un poquito más después cuáles son algunos conceptos de salud. Con unos estamos de acuerdo, con otros no tanto. Para el vitalismo, el ser humano es su energía vital y como prueba de la existencia es su pensamiento. La sustancia del vitalismo no es la existencia y el absurdo. Para el vitalismo, parece que un micrófono está prendido, no sé si es que pueden revisar las personas. La sustancia del vitalismo no es la existencia y el absurdo. Para el vitalismo, la vida tiene sentido, organización y explicación en sí misma, como un hecho individual y concreto, porque no necesita trascender, ya que la vida sí es trascendencia, es decir, impulsar en las terapias al apropiarse del aquí y ahora como un puente necesario para llegar a la salud. Entonces el masaje se convierte en un puente de presencia del aquí y ahora, del palpar, de una intimidad medida entre el terapeuta y el paciente o la paciente que está recibiendo ese masaje. El quebranto de la salud es una falla en la percepción de la vida y su sentido en sí mismo. Es decir, cuando la autopercepción del individuo, por estar esquivado de su impulso vital, lo lleva a un desequilibrio. La enfermedad es un programa de la misma vida que busca equilibrar la individualidad del ser humano en un contexto en concreto. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice la OMS que es la salud? La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Eso te dice la OMS. Pero yo discrepo bastante con este concepto, ¿no? Comenzando porque la salud no es un estado, la salud es una construcción. Entonces vos te construyes tu salud, no es que nadie te va a dar como una dádiva. Entonces estudiar muchas veces es contribuir y construir tu salud.
Otras veces recibir es hacer salud y construir saludos. Otras veces hacer, no recibir, sino dar, es hacer salud, ¿sí? Entonces, en ese equilibrio dinámico vamos construyendo nuestra salud de una forma coherente sobre nuestra vida, sobre lo que vamos sintiendo. Otras visiones de salud sostienen que la salud es la aplicación que hace el espíritu y vamos viendo cómo podemos y vamos hablando, dando otros idiomas, ¿no? ¿Qué es esto de esta palabra espíritu, cachas? Espíritu suena algo etéreo, algo gnóstico, algo metafísico, esotérico. Y no nos damos cuenta que el espíritu es básico y muchos paradigmas de salud consideran el espíritu fundamental para la salud. Y ahí viene la forma de integrar, ¿no? Por eso nosotros en la malla curricular de la certificación en masajes ponemos a teóricos, a profesionales en las áreas de fisioterapia, de deporte, terapias, ciencias duras, ¿no? Como la biología, la bioquímica, para que vayamos explicando y conociendo la técnica de un lado. Pero eso no quita que existe una materia que debemos conocer bien, los lugares donde están los músculos, donde se insertan, cuál es la dirección que tiene cada uno de los músculos, sus puntos de inserción, dónde se puede aplicar masaje. Pero eso no quita que podemos entenderle al ser humano de una forma integrativa, dándole atributos como el espíritu. Y ahí vienen estas concepciones de salud. La aplicación que hace el espíritu dotado de razón para libremente llegar a los fines más altos de la existencia humana. La salud también puede ser el equilibrio dinámico que se logra al vivir conforme al Tao, es decir, conforme a nosotros mismos y nuestra realidad cambiante en lo individual, en lo social y en lo cósmico. También podemos decir que la salud es ser un verdadero runa, un verdadero ser humano, persona consciente de sí misma y que puede interactuar de manera respetuosa y armónica consigo mismo, la naturaleza y la sociedad. Entonces vemos cómo cada una de estas visiones, esta la extraje parafraseando el organón de Samuel Hahnemann, de esto, ¿no? De la aplicación del espíritu dotado de razón. En la medicina tradicional china es de equilibrio dinámico que se logra conforme a vivir con el Tao. Y ser un verdadero runa es de las visiones andinas ancestrales. Pero todas estas otras dimensiones es lo que podemos aportar al concepto de salud. Este es algunos teóricos han subrayado al cuerpo desde la visión, digamos, ancestral andina y le dividen en tres partes, ¿no? Y esto es lo que se denomina como anatomía dentro de la medicina andina, la percepción de los cuerpos. Tenemos el Hainan Pacha en la cabeza, el Kai Pacha y el Ukupacha. Otros teóricos, como el maestro Luis Enrique Cachihuango, dice que el cuerpo en la medicina andina tiene esta estructura y le pone en el centro el cuerpo energético. Y el cuerpo energético es donde se hacen las limpias. Entonces aquí también viene el aprendizaje y concebir y conocer a personas como la maestra Alejandra Cova, que nos va a ayudar en la certificación, que puede entender el ámbito de lo energético, desde las limpias con plantas sagradas hasta el empleo de esencias en el cuerpo, que van modificando la energética. Pero ahí viene la energética, un intercambio de el terapizando con el terapeuta, de la persona que recibe con la persona que da. Ahí es muy importante para la realización de masajes, cómo te cubres, cómo te proteges energéticamente, si tienes que ponerte una faja o no, cuándo tienes que ponerte una faja, cómo llevar el cabello. Todos esos detalles y otros detalles que debemos cuidar para cuidarnos energéticamente, ¿no? Como vemos aquí, el Sinchi Ukku es el cuerpo energético, el más importante. Si ven que el cuerpo mental, el cuerpo físico, el cuerpo espiritual y el cuerpo emocional están unidos por este eje que es el cuerpo energético. Ese es el lugar donde se hacen las limpias. Y aparentemente un masaje que se hace en el cuerpo está solamente trabajando sobre el cuerpo físico, si lo hacemos desde una lógica positivista. Pero si lo hacemos desde una lógica integrativa, el masaje tiene repercusiones en lo espiritual, en lo energético, en lo emocional y en lo mental. Esa es la manera en que nosotros queremos abordar este conocimiento. Esta es una tesis, voy a mostrarles un avance de la interpretación vitalista del cuerpo, porque el cuerpo no es solamente una estructura, es vital, no es lo mismo que te toquen el hombro, a que te toquen los senos, a que te toquen las piernas, a que te toquen los genitales. Cada parte de tu cuerpo tiene una connotación. Si vos has tenido problemas de anorexia o de bulimia, no va a ser lo mismo que te toquen la barriga o que te vean cómo está tu cuerpo. Entonces el cuerpo es un lugar donde están las vivencias, pero vos llegas a estos trastornos de dismorfismo luego de un montón de verdades o de teorías que te han ido aumentando, disminuyendo la autoestima, pero ahí le vamos entendiendo al cuerpo
como un espacio donde se receptan todas las vivencias, como un campo de batalla, donde tú te estás jugando y estás luchando por tu felicidad. Esa es la importancia del cuerpo, el cuerpo entendido desde el vitalismo. Al observar a los sabios andinos realizar limpias, se evidencia que ponen particular énfasis en lugares específicos de la corporalidad. Nuestra ciencia andina es muy vitalista, no importa tanto cómo está formado adentro, sino qué es lo que pasa afuera. Y desde afuera nosotros incidimos en lo de adentro. Viene el yacha y pasa un cuy y él puede ver el diagnóstico, pero luego realiza la limpia y va curando el cuerpo energético. Y luego complementa con fitoterapia, complementa con otra serie de rituales, con aguas amargas, con aguas de purgas, etcétera. Pero después de entenderle al cuerpo dentro de lo energético, dentro de lo vital, en la corona, las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Taita Celso Fiallo me decía que existen 5 divisiones en la parte ventral del cuerpo, siendo la primera el cuello y la quinta el área genital. También escucho que no solo tenemos un cuerpo físico, sino además somos un cuerpo energético, otro emocional, otro mental y otro espiritual. Es decir, el abordaje y la aproximación, las aproximaciones a los cuerpos es importante, porque no es que solamente somos lo que vemos y lo que tocamos, somos mucho más de eso, ¿no? No hay una sola medicina ancestral, existen muchas medicinas ancestrales. Cada maestro, cada sabio tiene su forma de entender el cuerpo y hacer medicina. Este planteamiento vitalista del cuerpo humano fue mi tesis para la tecnología en medicina andina en la Hatun Yachaywasi. Y al entrevistar a Teita Julio Morquecho, a Didier Lacase y a Celso Fiallos, obtuve este dibujo, ¿no? Es una manera de interpretar el cuerpo desde el vitalismo. Y decimos que los chaquiñawis receptan la energía de la tierra. Es decir, los chaquiñawis son las identidades que nosotros tenemos en nuestros pies. Entonces, de ahí viene la importancia, ¿no? Del masaje podal, de la reflexología, pero darle otro sentido, un sentido andino también, porque por ahí entra la energía. Por eso es tan importante en los solsticios y en los equinoccios que bailemos, que zapateemos, porque por ahí se entra la energía. Y tratar los pies de una persona tiene que tener esa repercusión vitalista de que es el centro energético. Y coincide con estos puntos de acupuntura que luego se va a revisar en lo que corresponde a masaje oriental. El Sikiñawi procesa las energías telúricas del uku, de la parte inferior, que vienen desde los pies, para dar solidez y fuerza terrenal a la vida y se proyecta hacia arriba. Y estos son los vórtices y los canales de acupuntura que nosotros tenemos cerca. Aquí está esta imagen de la reflexología podal. Cómo nosotros a través de un masaje podal podemos influenciar no solamente en los pies, sino en todas las partes de nuestro cuerpo. Este conocimiento va a estar encargado de dar la maestra Alejandra Cova Nieto, profesora de la Hatun Yachaywasi. Entonces ella tiene claro esa visión ritual, esa visión energética, esta visión de los ñawis para poder compartir sus conocimientos. Aquí está el pulmón, el intestino delgado, porque le entendemos de otra forma, le entendemos que toda la energía va a entrar desde los pies y determinados lugares tienen afinidad con otros órganos. El Cosco Ñahui tenemos como símbolo la chacana que representa el centro donde se procesan, se negocian e interactúan las fuerzas celestiales y telúricas. En el Cosco Ñahui se transforman las energías pesadas del psiqui a unas más livianas en el shunku, que es del corazón. Y esos son los vórtices de acupuntura que se relacionan con esto, o los puntos específicos. Por ejemplo, Kuan Yuan se encuentra a 5 dedos por debajo del ombligo y ahí sabemos que es un punto energético donde nosotros podemos masajear, donde podemos poner moxibustión, donde podemos poner ventosas, pero ya le vamos a entender al cuerpo no como estructuras anatómicas interiores, sino desde el exterior. ¿Cómo podemos, por ejemplo, este vórtice que tenemos aquí, Tian Shu, que se encuentra aquí del ombligo, 3 dedos para afuera, donde se termina este músculo? Entonces, al entenderle primero desde los nombres, ¿no? Porque Tian significa celestial y Shu eje. Entonces es el eje celestial y vamos a entender este punto no solamente como el eje celestial, sino que viene desde el canal de estómago y que es el mu de intestino grueso. Entonces va a beneficiar tanto al estómago como al intestino grueso, si es que nosotros hacemos un masaje, desde el ombligo hacia 2 cunes por afuera. Si nosotros vemos que en el ombligo o en esta región existe frío, muy probablemente la persona tenga una diarrea crónica tipo frío. A través del masaje, a través de la moxibustión, a través de la aplicación de ventosas, proponemos hacer una base teórica y práctica fuerte
para el manejo de estos dolores, de estas dolencias, ¿no? Entonces así vamos entendiéndole al cuerpo de diferente manera. En el Shunko ñawi, que es de aquí del corazón, como si fuera un árbol, en el Yawar Shunku, que es del corazón, tenemos el tronco que se une en dirección ascendente hacia los pulmones y en circulación y la circulación sanguínea con dos colas hacia el hígado y hacia el vaso. Entonces aquí tenemos 5 puntos que son importantes de nuestro cuerpo. Chimen, que tenemos de aquí, del pezón, de la tetilla, en el sexto espacio intercostal, esta es una de las raíces que tenemos. Otro, Shangtrong en el Yawar Shunku, y acá arriba tenemos los 2 puntos, Shangtrong, que, que, son que son los puntos, perdón, Trongfu, que son los puntos Mu del pulmón. Entonces vamos a entenderle al cuerpo de otra manera. No es lo mismo dar un masaje en esta parte, en este canal o en este otro, ¿no? Porque aquí nosotros tenemos los canales de pulmón que tiene que ver con el elemento metal. Eso vamos a ver en masaje oriental que va a dar nuestra compañera, nuestra querida amiga Laura Corral, y también voy yo a dar ese componente. Los dos vamos a dar el componente de masaje oriental, pero no es lo mismo dar un masaje en canal de pulmón que dar un masaje en canal de estómago que está por aquí por las tetillas, o más afuera en el canal de vaso que llega acá a Davao, o aquí en el centro que tenemos el canal de riñón, o aquí en el Renmai, que es un canal extraordinario. Es decir, todo nuestro cuerpo tiene colores, tiene vibraciones, tiene frecuencias. No es solamente una división muscular que obedece los parámetros de los músculos, sino que hay una relación energética, que es lo que nosotros habíamos visto en este dibujo de acá, el cuerpo energético. El masaje involucra el cuerpo energético también. Y aquí tenemos el Shimiñawi, que es la expresión, el Umañawi. Todo esto vamos a ver en su momento cuando vayamos analizando los cuerpos y los lugares donde conviene hacer las diferentes terapias. Porque, por ejemplo, nosotros aquí en el abdomen, ¿cuándo podemos poner ventosas? ¿Cuándo ponemos moxa? Que es esto que les hablaba al inicio, ¿no? Está la moxa de Artemisa, la caja de moxa que nosotros podemos utilizar. Entonces, todas esas técnicas son compatibles con el masaje y en los determinados puntos que nosotros podemos poner. Y aquí viene el Umañawi, es decir, la cabeza. Es el lugar donde se conecta la liviandad de la conciencia con la clarividencia del camino. Y tenemos 4 puntos. Feng Fu, que es atrás en el cuello, que cuando yo les entrevistaba a los nuestros decían que ese punto también tiene un nombre, que decían la boca de Pachacutic. También tenemos el Yin Tang y tenemos el Xuan Li, que son puntos donde nosotros podemos masajear. Además existen otras técnicas en Oriente, como es la craniopuntura de Yamamoto, donde nosotros tenemos todos los órganos del cuerpo en nuestra cabeza, así como teníamos en los pies, tenemos también en la cabeza, y eso vamos a revisar en las clases que tenemos de microsistemas. El Ñauto Ñawi, que es la conexión con lo eterno. Y por último, los maquiñawis, que es el símbolo del agua como sinónimo del flujo energético vital universal. Y aquí tenemos vórtices como Shenmen, Dalin, Taiyuan, que encontramos aquí en la muñeca de las personas. Por eso muchos maestros, muchos yachaks, cuando van a hacer una sanación, primero se frotan las manos porque están trabajando en esos puntos yuan, esos puntos que vamos a ver en la medicina tradicional china. Y el centro de la mano también es otro ojo, es otro ñawi que nosotros podemos sentir. La mano izquierda es la que recibe y la mano derecha es la que da. En ese equilibrio nosotros vamos dando, pero siempre se inicia por el dar, ¿no? Si vos quieres recibir, primero tienes que iniciar por dar. Y aquí nosotros tenemos que existen otros microsistemas en la mano. Este microsistema se llama craniopuntura coreana. Entonces, claro, también vamos a crear estas formas de ver la vida, ¿no? La reflexología podal, la craniopuntura de Yamamoto, que eso en cambio es chino, lo podal es francés, Yamamoto es chino, y la manopuntura, que es una técnica coreana. Y vemos que cada posición del cuerpo también está influenciando sobre un canal, sobre una forma de percibir la realidad. Vemos cómo las posiciones clásicas del karate o los ejercicios que se puedan realizar, porque estamos hablando que esto es vital, esto es vitalismo. El vitalismo también es el movimiento, es la posición, es el ejercicio, es la energética, es la práctica de un camino y es una doctrina. Y vemos cómo las prácticas, por ejemplo, del karate en Senkucho Dachi, tiene que ver con el canal tendinomuscular de riñón, de vaso, de vejiga. Tenemos el kokutsu, que es de estómago, el kibadachi, hígado y vesícula biliar. Como el movimiento, cuando tú te mueves, cuando tú te expresas. Por eso también vamos a poner un componente importante en la certificación que tiene que ver con un masaje deportivo. Y este módulo van a dar 2 grandes amigos míos. Uno es un senpai segundo Q,
que se llama Fausto Sierra. Él es, además, es licenciado en acondicionamiento físico. Entonces, él no es que solamente sabe cómo es la técnica del masaje, sino que además es un practicante de artes marciales y tiene su licenciatura. Al momento está siguiendo una maestría, ¿no? Para especializarse en cuestiones de salud con respecto al ejercicio. Y él nos va a ayudar en cómo vamos a enfocar al cuerpo, la energética, el movimiento, que es una parte constitutiva del deporte. Hay personas que tienen 70 años y que siguen jugando 2, 3 horas a través de una buena práctica y de unos buenos ejercicios de fisioterapia, de unos buenos ejercicios de masaje. Ya nos faltan pocos minutos para concluir la clase. Y bueno, vamos a hablar un poquito para terminar esta primera clase, cómo es que se originó, a diferencia de la medicina occidental, que es encargada de detallar las particularidades de los órganos. La medicina tradicional china describe minuciosamente los caminos por donde viaja la amplia variedad de canales de chi y de sangre. Entonces, estos canales son superficiales y eso es lo que vamos a ver en el masaje japonés. ¿Cómo es que nosotros, vamos a ver luego, cómo se generó esta hipótesis de los meridianos? Primero, a través del ensayo-error, después en meditación y estados alterados de conciencia. Y hay otra hipótesis que habla que Shen-Nong, el emperador rojo, se dice que nació con el cuerpo de cristal, veía el interior de su cuerpo y los canales de energía padre de la herbolaria y de la agricultura, entre otras muchas cosas. Entonces, estas son las tres hipótesis en cómo los chinos dicen que pudieron descubrir los canales de acupuntura en nuestro cuerpo. Y aquí esta es la narración de cómo Shen Nong dijo que vio y que encontró los canales de acupuntura. Que un día estaba sentado en la montaña y se rió y vio cómo la energía transcurre a través del cuerpo. Y se pudo elaborar esto. Aquí nosotros, como estábamos diciendo, ¿no? A diferencia de la medicina occidental, que se encarga de detallar las particularidades de los órganos internos, la medicina china describe minuciosamente los caminos por donde viaja la amplia variedad de canales que recorre el chi y la sangre. Entonces aquí nosotros vemos, ¿no? Aquí vamos a aprender en el módulo de masaje oriental, por ejemplo, aquí tenemos el canal de pulmón, entonces afecciones pulmonares, nosotros podemos trabajar a través del canal de pulmón, del masaje en pulmón. Afecciones de pericardio, afecciones de corazón, y aquí tenemos estómago, tenemos intestino grueso, tenemos riñón, tenemos hígado. Aquí en la espalda tenemos el canal de vejiga y aquí tenemos todos los órganos de nuestro cuerpo en la espalda también. En el 3 tenemos a pulmón, en el 5 tenemos corazón, en el 9 tenemos hígado, en el 11 tenemos vaso, en el 13 tenemos riñón, es decir, todo nuestro cuerpo consuena y si es que nosotros sabemos los lugares donde presionar, donde mover, dónde estimular, dónde calentar, dónde enfriar, dónde poner una ventosa, vamos a tener respuestas, pero basados en esta lógica, ¿no? Conociendo la epistemología china. Aquí tenemos el canal de estómago, ponte. Entonces aquí les decía de este vórtice Tianfu, de Tianshu, que es el eje celestial que te había dicho que también influye en el intestino grueso y que tiene que ver con el canal de estómago. Esas conexiones también vamos a revisar y los puntos claves donde nosotros podemos trabajar para mejorar la salud de las personas. Vemos cómo se dividen los meridianos de la medicina tradicional china y que existen en lugares específicos del cuerpo, ¿no? Vemos cómo recorren por el cuerpo y cómo se relacionan con la parte interior. Vemos cómo este canal, que es el canal de estómago, tiene que ver con el estómago como órgano, pero también con el pulmón y se externaliza y vamos viendo cómo va por los ojos, etcétera, y por las demás partes de nuestro cuerpo. Aquí nosotros vemos el canal de estómago también, ¿no? Cómo va para arriba y cómo se divide en diferentes partes. Aquí están las conexiones interiores de los meridianos de la medicina tradicional china. Y en torno a ese yin, a ese yang, a esos 5 elementos, nosotros vemos que los 5 elementos que son, y eso también vamos a revisar, esta materia voy a dar yo, vamos a revisar la madera, el fuego, la tierra y el metal. Y vamos a ver cómo cada uno de ellos tiene unas estaciones, puntos cardinales, pero también tiene emociones. Entonces hablamos que una persona que tiene ira puede tener problemas en sus tendones y a través de un masaje en sus tendones puede mejorar la ira acumulada que tiene una persona. Y esa ira es la que le enferma del hígado, le enferma del riñón, le enferma del vaso, le enferma de los pulmones. Pero a través del masaje nosotros podemos disminuir esas tensiones para que la persona pueda sanarse. Esa es la importancia del masaje.
Como yo les decía, el masaje es la técnica superior, porque a través de nuestro cuerpo, de nuestro tacto, es que nosotros vamos a ir curando a las personas. Entonces el CMI propone hacer esta certificación con dos ejes fuertes, fundamentales: el eje espiritual, el eje vitalista, pero sin descuidar de ningún momento la técnica con la que se debe realizar un masaje. Y aquí vemos, ¿no?, las formas que se puede hacer terapia, pero el masaje es la más importante de todas. Y aquí viene una cita de Federico Nietzsche que a mí me gusta mucho, ¿no? Que él dice: todavía vivo, todavía pienso, tengo que seguir viviendo porque tengo que seguir pensando. Hoy en día todo el mundo se permite expresar su deseo y su más querido pensamiento. Pues bien, también yo quiero decir lo que hoy desearía para mí mismo y que fue el pensamiento que primero corrió este año por mi cabeza y mi corazón. Un pensamiento que será para mí fundamento, aval y dulzura de toda la vida ulterior. Quiero aprender cada vez más a ver lo necesario de las cosas como bello. Así seré uno de los que hacen bellas las cosas. Amor fati. Sea este a partir de ahora mi amor. No quiero hacerle la guerra a lo feo. No quiero acusar ni siquiera a los acusadores. Mirar a otro lado sea mi única negación. Y en general y en definitiva quiero algún día ser alguien que solo dice sí. Entonces a mí me gusta esto mucho, ¿no? Porque tiene que ver con el vitalismo. El filósofo Federico Nietzsche era vitalista también. Entonces una persona que diga sí hace referencia a cómo nosotros podemos ser capaces de aceptar la vida a través de la doble afirmación, de lo que nos sucede y de lo que queremos sanar. Solamente así podemos ir recuperando nuestra fuerza vital para que nuestro vitalismo consuene con la realización y no consuene con el miedo. Quiero también, antes de finalizar, que ya nos quedan pocos minutos, déjame dejar de compartir, quiero venirme acá, compartir el otro texto, es este de acá, el brochure de la presentación de este curso, y aquí es como nosotros hemos planteado, ¿no? Planteamos el curso a través de 3 módulos. El primero, masaje, y eso también es importante, ¿no? Porque, ¿por qué 3 módulos? 3 es el número en el que se sienta la realidad, en tiempo, como es largo, ancho y profundidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces el número 3 es muy importante. Y tenemos el masaje holístico y moxibustión, luego el masaje fractal y microsistemas. Entonces, del masaje holístico y moxibustión, aquí vamos a aprender las técnicas de moxa, ¿sí? De moxa, en qué parte del cuerpo, y vamos a detallar la técnica. Aquí en el segundo, el masaje fractal. Cuando nosotros hablamos de los microsistemas, tenemos que abordar lo fractal. Y microsistema está la auriculoterapia, lo que vimos, la reflexología podal, la manopuntura coreana, tenemos el microsistema de cráneo de Yamamoto. Es decir, entendiendo a través de lo fractal, podemos aproximarnos a un masaje que también convenza nuestra realidad. También y en este segundo módulo tenemos ventosas. Quisimos poner que cada persona que tenga un módulo tenga ahí una herramienta práctica. Entonces, la moxibustión y el masaje holístico ya es. Aquí el masaje fractal de microsistemas y ventosas. Y el masaje oriental deportivo y movimiento corporal. Porque, como les decía, el cuerpo no es un estático, el cuerpo es vital, es un movimiento. Estas son las cargas horarias, los encargados. Aquí estoy yo, aquí está la Eli. Y quiero enfatizar en esto, ¿no? Cómo están planteados los temas, que ya vamos a iniciar. Bueno, esta es la primera clase, esta es la clase 0, donde estamos explicando cuál es nuestra perspectiva, de dónde vamos, qué es lo que nosotros queremos a través del aprendizaje del masaje. Entonces, nosotros vemos aquí que tenemos el masaje oriental, tenemos análisis epistemológico de los saberes del yin y del yang, lo que habíamos hablado acá, los 5 elementos y sus correspondencias, una aproximación humanista y científica al masaje, aproximación energética al masaje, y de ahí viene nuestro primer taller práctico, ¿no? Luego tenemos la moxibustión 1, bases morfofuncionales y clasificación de los tipos de masaje, y tenemos moxibustión 2. Aquí vamos a ver cuándo se moxa, dónde se moxa, cuáles son las técnicas adecuadas, si la caja de moxa, si la moxa en picoteo de garza, si es que la moxa con aguja, moxa con sal, moxa con... y etcétera, ¿no? Porque hay un montón de formas de hacerle. Esto vamos a ver aquí. Las técnicas y los lugares.
indicaciones y efectos de los masajes y aceites esenciales, masaje deportivo, bases 1, las tensiones de los segmentos corporales, la medicina afro y el movimiento corporal consciente. Porque nosotros vemos que muchas veces el mundo de lo andino ha sido bien explicado, pero el mundo de lo afro, el abordaje, ¿no? Que nosotros tenemos ese crisol de culturas de aquí en Ecuador, tenemos el mundo andino a la vez que tenemos el mundo europeo y de lo europeo tenemos yo creo que lo mejor, porque en 1492 convivían todavía los musulmanes, los judíos sefarditas y los europeos en la península ibérica. Y ahí es lo que vinieron en 1492 a encontrarse con este mundo andino que también era riquísimo. Aquí en Ecuador, sobre todo, teníamos las culturas preincaicas, teníamos los incas y teníamos digamos, la capital que iba a ser del imperio inca. Entonces, yo creo que aquí los ecuatorianos tenemos esa ventaja, que somos un crisol de culturas. Y más allá de eso, y también, y a eso le tenemos que sumar toda esa influencia africana que vino, ¿no? La primera nación libre fue la nación, aquí en América fue la nación de los cimarrones, que no se dejaron conquistar por los europeos. Y toda esa vertiente africana también queremos ir poniendo, ir desarrollando en el masaje, en el CMI. Por eso se llama medicina afro y movimiento corporal consciente. Y tenemos técnicas de masaje relajante en agua. Queremos no solamente hablar desde lo andino, sino también desde lo afro. Aquí tenemos luego en el módulo 2 el masaje y 5 elementos, tenemos introducción a los fundamentos del masaje, los cuerpos de la medicina ancestral, sectores estratégicos del flujo energético de la medicina china. Aquí ya vamos a comenzar un poco más profundo en medicina china, el acompañamiento terapéutico y la escucha activa, porque en la visión humanista es tan importante lo que vos palpas, lo que vos tocas, que como la manera en que te relacionas con el paciente. Cuando le permites y le das un ambiente para que él pueda hacer una catarsis adecuada, para que se dé cuenta de quién es. El ser humano es como el ojo que no puede ver hacia adentro y nosotros los seres humanos nos conocemos a través de los demás. Entonces, ese es el arte del terapeuta. Y también tenemos ese elemento en nuestras formaciones. Técnicas de masaje con ventosas. Aquí ya vamos a comenzar con las ventosas. Masajes y microsistemas auricular, podal y facial, lo que habíamos visto, ¿no? Desde la fractalidad. Microsistema facial, podal, Shantala para bebés, desde recién nacidos hasta 3 años. Microsistema auricular, que voy a dar yo. Masaje Thai y masaje relajante va a dar la maestra Alejandra Cova. Alejandra, como les decía, es esta doctora, una de las mejores docentes que tuvo, no sé si seguirá en la Hatun Yache Iguasi, es una excelente docente. Para los que le conocen saben que sus clases son una delicia, no solamente en lo teórico y en lo práctico, sino también en lo espiritual. La energía que comparte Alejandra es fabulosa. Tenemos los microsistemas auriculares, conciencia corporal, la vocalización, como una forma de masaje también. Y tenemos nuestra segunda clase de medicina afro y movimiento consciente. Por último, tenemos el recorrido, y aquí vamos a entrar más en el masaje oriental. Tenemos ya el recorrido energético, ¿no? Vimos esto de Shennon, de los canales, del riñón, del agua, de la vejiga en nuestro cuerpo, del canal de estómago. Aquí vamos a conocer cuál es el recorrido de los canales. No vamos a enfatizar en los vórtices como en un posgrado de acupuntura, pero sí cuál es el recorrido de los canales para que a través del masaje, de la palpación, de estos maquiñawis que tenemos de nuestras manos, de nuestros dedos, de nuestros codos, de nuestra fuerza, nosotros podamos compartir con las personas a través del masaje, en esa palpación profunda. Recorrido energético del riñón, del páncreas, aquí ya vamos viendo, ¿no? Recorrido del triple recalentador, vasoconcepción y vasogobernador. Recorrido energético del corazón, pulmón, masaje japonés 1, masaje japonés 2, masaje deportivo, también vamos a ver, que les había dicho con Fausto Sierra y Victoria Bisuete. Masaje deportivo 3, técnicas para evitar y curar lesiones frecuentes. Luego tenemos técnicas de masaje deportivo, técnicas de masaje japonés en nuestros vivenciales y finalmente tenemos la emoción en el tacto terapéutico, masaje energético, baños de sanación y florecimiento. Esta parte va a encargarse Xiomara Quiñones, que es nuestra sanadora afro. Entonces vemos que estas técnicas de sanación y florecimiento son importantes cuando enfocamos al masaje desde un punto de vista vitalista, como hemos hablado en esta charla, ¿no? Ya que no queremos curar solamente la estructura muscular, el tendón, el ligamento, el hueso, sino ir un poco más allá a la vivencia y a la sanación del espíritu. Eso es lo que nosotros como CMI proponemos. Como les muestro acá, ¿no? Tenemos la planta docente, va a ayudarnos Andrea Madera, que yo a la Andreita primero la estimo mucho como ser humano. Ella fue mi compañera hace tiempos en el diplomado de salud y terapias integrativas de la Universidad Andina. Entonces, ella, aparte de ser una excelente fisioterapeuta,
ella tiene ese don con las manos y esa manera de entender el cuerpo desde lo vital, desde lo vitalista. Entonces, cuando íbamos a hacer masaje, yo pensé primerito en la Norita Madera. Ella tiene una técnica riquísima y ella es la que va a aportar eso a nuestra formación, la técnica, la forma de enfocar. Eso nos va a aportar Andrea. De ahí vengo yo, que ya les conoce. Debbie Santa Rosa, ella es doctora en bioquímica, cachas, licenciada en bioquímica. Y ella llega desde el lado de la ciencia, porque uno llega a raspar tanto la ciencia y se da cuenta que la ciencia no tiene las respuestas de las preguntas más básicas de la existencia. Entonces, Debbie llega a un punto de ser doctora de bioquímica y luego se vuelca a este mundo de la intuición, a este mundo de las inteligencias femeninas y aborda el masaje. Entonces, para mí ha sido un placer conocerla, Debbie, y poder trabajar con ella ahora. Vamos a trabajar con la Elisa Costales. Ella es magíster RENSIC, ¿no? Pero además de eso es certificada en biomagnetismo. Ella es terapeuta emocional y ella nos va a ayudar en ese componente del abordaje vivencial del paciente. Xiomara Quiñones es tecnóloga en ciencias y saberes ancestrales, coaching y guía transpersonal. Ella es abogada. Entonces, vamos viendo que nuestro grupo de docentes es cosmopolita. Vamos a enfocar desde diferentes áreas. Y Xiomara, ella nos va a ayudar con este componente del masaje y de la percepción de salud afro. Pronto vamos a profundizar más en estas visiones afro, que me parecen fabulosas. Es algo que no hemos aprendido. Créanme que yo en mi caminar de vida he estudiado en la Universidad Andina acupuntura, salud y terapias integrativas, en la Hatun, en Colta, ahorita estoy en México estudiando homeopatía, pero el componente afro ha sido algo que no ha aparecido mucho, pero es una fuente de conocimiento y de sanación impresionante, desde las danzas, los movimientos, los sonidos, la relación que tienen con los espíritus, con los arrullos, con los cantos. Entonces, yo veo que ese es un poder energético fuertísimo, ¿no? Los arrullos de la medicina afro, ¿cómo lo podemos correlacionar luego con los ícaros de la medicina andina? ¿Dónde está el poder de la vibración? ¿Cómo podemos plasmar eso en un masaje y en el acto terapéutico? Por eso, a mí este diplomado me gusta mucho. Yo fui el que diseñé la malla con todos estos profesionales y me siento muy feliz de poder abrir esto. Como les decía, la maestra Alejandra Cova Nieto, entonces ella es terapeuta en medicina alternativa, además que quienes hemos sido alumnos de ella, es mi respeto, es la lejita. También nos va a acompañar Laura Corral, ella es la especialista, la maestra en masaje japonés. Con ella vamos a complementar. Ella viene desde el arte, desde el movimiento, desde el budo, desde el qigong. Entonces yo veo que la plana que nosotros tenemos es de lujo, porque no es solamente la manera en que ella entiende y siente, sino que ella vive a través del movimiento. Y nuestro querido Faustito Sierra, licenciado en Educación Física y Entrenamiento Deportivo, con diplomado en Nutrición Deportiva. Fausto, además, es Senpai segundo Q en Karate. Es decir, la planta docente, además de ser muy buenos amigos, personas que yo he conocido a lo largo de este camino de las medicinas alternativas, son personas con muy altos valores y que, bueno, así va a ser la certificación. Entonces, esta es la primera clase introductoria, presentándoles cómo es el programa, presentándoles cuál es nuestro enfoque y cuáles son los docentes que van a trabajar con nosotros. Ya son las 8, ¿no? Esta clase introductoria era de 1 hora. También es una invitación para las personas que, bueno, todavía no tenemos las listas completas de la certificación, por lo que sabemos que a través de la primera clase, las personas se van inscribiendo, se van matriculando y formalizando digamos, sus deseos de estar en la certificación. Entonces, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta de lo que nosotros hemos conversado la noche de hoy. De mi parte, bueno, veamos si es que alguien quiere escribir en el chat, si es que alguien quiere dejarnos saber su sentir. Quiero agradecerles, ¿no? Estamos bastantes personas. No sé cuántas están, no se avanza a ver en el... 34 personas. Está bueno. Entonces, eso. No sé si es que hay alguna pregunta. Jenny, ¿qué nos quieres preguntar? Te escuchamos. Jenny Suaz Navas levantó la mano. No te escucho, pero veo que levantaste la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches con todos.
Buenas noches. Y qué interesante, me parece un curso magistral. La inquietud que tengo es si todas las clases son presenciales, cómo es la preparación porque a mí me gusta más lo presencial que lo que es así en En online. Zoom, online, sí. Cómo son las clases o cómo van a ser las clases? Sí, a mí también créame que me gusta más lo presencial que lo online. Yo con mis alumnos de la universidad sí procuro tener siempre presencial. Verá, aquí en el brochure dice, eh, pero también lo virtual nos permite poder acceder mejor a las clases y al conocimiento. Es un equilibrio. Yo, por ejemplo, ahorita estoy siguiendo esta especialidad que le cuento en México, en la escuela, en una de las mejores escuelas homeopáticas, la Escuela Mexicana del maestro Proceso Sánchez. Entonces, eso hubiese sido imposible si fueran solamente presenciales. Pero yo cojo este curso, bueno, esta especialidad dura 2 años y medio, yo no me hubiese podido ir a México, pero entonces ahí lo virtual también te sirve. Lo que nosotros tenemos pensado y lo que está desarrollado son semanalmente 4 horas de clase. 2 horas de clase los días martes, 2 horas de clase los días jueves, 2 horas de clase los días martes, 2 horas de clase los días jueves, y luego vamos a tener 6 horas presenciales. En esta certificación tratamos de conjugar la facilidad que nos presta la educación virtual con un fuerte componente práctico presencial. Por eso tenemos casi equiparadas, ¿no? Por cada 8 horas de clases teóricas nos permite 6 horas de clases presenciales, para que las clases presenciales tampoco sea llegar y vernos las caras o estar teorizando en lo presencial. Lo presencial tiene que ser utilizado para que nosotros hagamos lo que hemos estudiado y lo que hemos practicado. Entonces, si aquí estamos hablando de los 5 elementos de la aproximación humanista, aquí ya vienen las técnicas de masaje, pero esto solamente las técnicas de masaje podemos hacer en presencial, no podemos hacer en virtual. Tenemos la moxibustión 1, moxibustión 2, bases morfofuncionales y clasificación de los tipos de masaje, y esto vamos a completar lo que vimos aquí, indicaciones y efectos del masaje y aceites esenciales, y vamos, después de estas 8 horas de teoría, a las técnicas de termoterapia en medicina china, moxibustión. Entonces, está diseñado esto para que las personas tengan un buen componente teórico y cuando lleguemos a las clases prácticas, que más o menos es esa la relación, ¿no? Y mira, después ya se equipara y son 6 horas teóricas y 6 horas de presenciales. Esta certificación, a diferencia de las otras certificaciones que hemos hecho en el CMI, como ya estamos evolucionando en el tiempo de la pandemia, tenemos un componente presencial mucho más grande, pero tenemos lo teórico para que tengamos la facilidad de estudiar, ¿sí? Con esta forma de trabajo en el CMI hemos tenido estudiantes de Chile, ahorita está la Scarlett que nos estaba acompañando, que ella comenzó la certificación allá en Chile, estudiantes de Colombia, estudiantes de Puerto Rico, estudiantes de México, estudiantes de Perú, hemos tenido estudiantes de España, entonces, y de otros países, de Argentina, y bueno, hemos tenido bastante acogida también en lo virtual, pero esta certificación le vamos a complementar con lo presencial, con un componente presencial fuertísimo. Cada 15 días nos vamos a ver. Y después vienen así, ¿no? Las diferentes formas. Una capacitación, lo teórico en virtual, en clases presenciales siempre, ¿no? Porque también lo virtual hay programas que emplean clases asincrónicas, es decir, clases grabadas donde no se puede interactuar. En cambio aquí no, nosotros en el CMI nos gusta hacer clases sincrónicas para que la gente pueda relacionarse, se pueda conversar, y las clases presenciales que son en las instalaciones del CMI. Entonces, eso es lo que nosotros hemos configurado. No sé si alguien más tenga, o no sé si te respondí, mi querida Susana, Jenny. Vamos a algo más, Jenny, o hasta ahí estamos con tu pregunta. Si no, para darle paso a mi querida amiga Graciela Cerón, mi querida Chelita, y después a Alberto. Hola, qué gusto verte, qué gusto. Chelita, qué lindo Amigo, verte. estaba mirando y decía, eso no es. Y dudé mucho y dije, sí es finalmente, qué gusto verte a los tiempos. Bueno, te felicito mucho. Este curso veo que está muy, muy interesante, excelente.
creo que las cosas no son casualidades. Yo entré al internet y busqué algo y sí lo encontré. Yo quisiera saber cuándo se hacen las horas de práctica, las horas presenciales, en qué días, en qué horario, para que me ayudes, por favor. Chévere, mi querida Chelita. Muchas gracias y qué lindo verte. Yo veo que Chelita es una excelente doctora, especialista y también es acupunturista y eso también, yo veo que cuando yo trato de proponer un programa es algo que a mí me guste, que a mí me interese. Entonces veo que muchas veces la técnica, el poner la aguja y todo esto, pero la palpación, el masaje, yo veo que también es una forma de seguir creciendo en lo nuestro, porque vos ya pones las agujas y la persona está ahí con la espalda descubierta y ahí viene el masaje, ¿no? Como lo más grande. Las prácticas, nosotros hemos pensado hacerlo en... Las prácticas hemos pensado hacer los días sábados, porque yo veo que es los horarios más convenientes para las personas. Entonces, por ejemplo, mira, tenemos el martes, aquí vamos a continuar ahora que ya es lo más próximo. Tenemos martes 9 de agosto, ya la clase ya más de la teoría. Después tenemos el jueves, ya las clases teóricas, martes clases teóricas, jueves clases teóricas y luego ya viene el sábado. Los horarios, como podemos ver aquí, de 19 a 21, así como es ahora, van a ser martes y jueves. Y a las 8 de la mañana, de 8 de la mañana a 14 horas, va a ser el taller práctico en las instalaciones del CMI, que queda aquí en Quito, en una zona céntrica, en el sector de la vida flora, en la Napo. Nosotros hemos visto la factibilidad del transporte y estamos a 2 cuadras de la estación del Trole, a 2 cuadras de la estación de la Ecovía y pasan 9 líneas de bus por fuera de nuestro centro del CMI. Entonces, la forma de llegar es muy fácil. Tenemos instalaciones, tenemos 5 consultorios, una sala de movimiento y 5 consultorios polifuncionales y un consultorio de psicología. Entonces, claro, el número adecuado de camillas con las facilidades para que el proceso de aprendizaje sea más rico, ¿no? Porque entendemos que el masaje tiene estos requerimientos. Y los talleres prácticos, como les digo, van a ser en agosto, ¿sí? Ya este 20 de agosto, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, cosa que entren desayunaditos, tenemos un refrigerio al mediodía y de ahí para que salgan a almorzar con la familia. Le pensamos de esa forma para que también sea un aprendizaje lindo y cómodo para ustedes y para nosotros, ¿no? Porque también tenemos familia. Ajá. Eso, mi querida Chelita. Muchas gracias por tus preguntas y por estar aquí. Vamos a escuchar a Alberto y luego a Alejandra Zurita. Alberto, lo escuchamos. Gracias, buenas noches. Muy buena la presentación, felicidades. Tengo una pregunta. El tema de los masajes obviamente se entiende que es a nivel muscular, pero desconozco si los masajes también son a nivel del rostro y de la cabeza. Sí, entonces, porque nosotros no vamos a abordar solamente el masaje, sino también microsistemas. Cuando vino el presidente de China, Xi Jinping, acá a Ecuador, ¿se acuerdan? Hace unos 5 o 6 años. Yo pedí ahí donde yo trabajaba que me dejen, que me permitan ser de la comitiva de los médicos que estaban ahí. Yo trabajaba en ese tiempo en el ministerio y me dejaron. Y yo felizote, como yo ya hacía acupuntura, ver a Xi Jinping y todo. Ahí no había rumores de guerra ni nada. Pero ya estamos ahí conversando, le veíamos a Xi Jinping y una de las personas de la guardia, yo no le vi, eso fue brutal porque ni siquiera nosotros sabíamos dónde estaba. Estaban haciéndose 5 eventos al mismo tiempo y no sabíamos en cuál estaba él. Un cuerpo de seguridad brutal. Y una persona del cuerpo de seguridad me cuenta y dice, yo sí le vi en la mañana. Y el mamá me contaba y decía, cuando yo le vi a Xi Jinping, le vi un ratito por la puerta y veía que le masajeaban el cuero cabelludo. Y justo su pregunta, ¿no? Porque en la medicina tradicional china vemos que un montón de canales, el de vesícula biliar, de estómago, de vejiga, de hígado, tienen puntos, tienen vórtices en el cuero cabelludo. Entonces, cuando nosotros masajeamos en esta zona, en la zona parietal, estamos trabajando sobre vesícula biliar, que es un conocimiento lindísimo. Si estamos aquí en la frente, estamos trabajando sobre estómago. Si estamos aquí detrás de las orejas, estamos en triple recalentador. ¿Pero qué es el triple recalentador? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, el masaje fractal, porque en una parte de su cuerpo, de su anatomía, está reflejado todos los órganos y los sistemas. Entonces, ese es un atributo de entenderle diferente al cuerpo. Claro, el masaje en la cabeza, el masaje en la frente. Aquí tenemos
De ahí, eso según la medicina china y los canales. Pero hay otra técnica que teníamos de revisar, que es la craniopuntura de Yamamoto. En este caso no es puntura porque no vamos a punturar con agujas, pero sí podemos hacer digitopresión. Yamamoto sostiene que en la parte temporal de nuestro cuerpo están todos nuestros órganos. Y esa fue una de las fotos que yo les presenté. Como aquí tenemos vesícula biliar, estómago, corazón. Y cuando tú conoces la anatomía desde ahí y vas palpando, dices, esta persona tiene un problema de hígado, pero ella ni siquiera sabía, pero tú ya le vas haciendo la detección desde lo energético. Asimismo, si aquí se acumula la energía, cuando nosotros hacemos masajes, vamos ayudando a que fluya mejor. Cuando yo me fui a China, tuve la suerte de que un maestro, tal vez uno de los más importantes de manejo de diagnóstico en mano, fue el día al lugar donde nosotros estábamos, en la Escuela de Estudios Internacionales de Beijing. Y él llega con un libro que había hecho en 1 millón de personas en los estudios. Él te veía la mano y te decía lo que vos tenías. Yo unos meses antes me había hecho la vasectomía y el man me dijo, pues te operaste Yo, Simón, sí me operé, ¿y usted cómo sabe? Te vi en la mano. Entonces yo le pregunté y le dije, usted nos hace el diagnóstico en la mano, pero si yo veo un desequilibrio y pongo una aguja ahí, voy a corregir el órgano y este maestro, este sabio. O sea, imagínate que era tanto así que los manes allá en China son muy estrictos. Ellos tenían ya preparados los docentes, pero cuando llegó él, le pusieron que él de la clase y nuestros maestros de edad de China se pusieron para aprender de él. O sea, él les cambió todo porque dijeron, nos viene a visitar él, tenemos que dejarle que él dé la clase, nosotros no podemos dar la clase estando él. Pero eso fue importante de esa vez, porque a través, él podía hacer diagnóstico en la mano, pero poniendo agujas también puede sanar. Y eso mismo pasa en el cráneo. Si ubicamos y sabemos dónde están los puntos a través de la digitopresión, de la intención, de fitoterapia, del uso de emplastos, etcétera, podemos ir sanando las partes. Es interesantísimo lo que preguntas, Alberto. No sé si te lo respondí. Sí, correcto, muchas gracias. Y abusando la confianza y la presencia, un masaje rápido así eh, para el tema del estrés, que pienso que eso nos ataca a todo el mundo, ¿no? Algo así, un consejo medio rápido para que todos podamos aprovechar. Verás, hay unas técnicas deportivas que se llama el Baduan Jin. Yo creo que el masaje está bien, pero esto tiene otro tipo de interacción, ¿sí? Porque es del terapeuta con la persona que está, como tú dices, una herramienta práctica en lo personal. Yo creo que es practicar el Baduan Jin, los 8 piezas del brocado, que son movimientos. El movimiento también es otro tipo de masaje. Entonces, un movimiento fluido creo que les va bien. Pueden buscarlo en YouTube, pero eso también vamos a dar en la certificación. Los movimientos de las 8 piezas de brocado del Baduan Jin. Vamos con, muchas gracias, Alberto. Gracias. ¿Cómo escribo Baguanjin? Va con B grande, va con B, Duan, D-U-A-N, Duan y J-I-N, Baduan Jin. Muy amable. El Baduan Jin, estos ejercicios hacían el personal de salud en el COVID allá en China. Entonces ellos hacían en la mañana, atendían a los pacientes, luego de 4 horas volvían a hacer Baduan Jin y compararon 2 grupos, unos que hacían Baduan Jin y otros que no hacían Baduan Jin, y se dieron cuenta que los que practicaban Baduan Jin tenían mucho menos contagio de COVID y mucho menos graves las enfermedades. Entonces, la práctica de Baduan Jin es mejor, pienso yo, que vacunarte, así luego me cosan la boca, pero yo pienso así. No puedo hacer yo nada, así pienso. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Alberto. Alejandra, le escuchamos a Pablo y a Irene. Hola Fabián. Hola Alejandra, ¿cómo vas? Qué gusto verte por aquí. Bueno, yo lo que le digo a todos los compañeros que están aquí en esta clase introductoria, les animo a que sigan el curso, yo seguí otro curso con ellos y es un grupo docente muy capacitado y también humano, y no solo le vean, yo soy fisioterapeuta, no solo le vean la parte física, sino también la parte como un todo, verle a una persona para tratarle como un todo, sus emociones, su cuerpo, y ahí va a encontrar un verdadero alivio. Muchas gracias, Alejandra, por tu confianza y por tu amistad. Para nosotros también es un honor y es una responsabilidad que cuenten con esto. Créanos que que el CMI en las instalaciones que tenemos allá en Quito es la casa de mis abuelos, era al comienzo, en la Villa Flora. Luego ahí fue la clínica de mis papás y ahora es el Centro de Medicina Integrativa.
Entonces, para nosotros no es solamente el trabajar raíz, sino es un camino de vida coherente con la vida de nuestros ancestros. Y con esa seriedad tenemos que ejercitar las cosas. Gracias por tus palabras y por tu confianza, mi querida Alejandra. Gracias por tu ciencia y por tu saber. Gracias por tu generosidad. Vamos a escuchar a Pablo y luego a Irene. No se le escucha a Pablo. Está con el micrófono. Buenas noches, Fabián. Vuelvo a verte nuevamente después del 25 de Hola, marzo. Pablo, ¿cómo vas? Qué gusto verte. Sí, qué gusto verte. Y te llamé después cuando nos pusieron en contacto en la central y después ya Sí. te he marcado y tengo, bueno, la oportunidad ahora de volverte a ver. No quiero hacer ningún reclamo oficial. Estaba buscando siempre. Me parece interesante y me parece la base que la platicaste muy destacable. Más tú conoces igual mi inquietud después de que, pues igual, coordinaste bien el trabajo que se hizo del 25 de marzo pasado. Entonces, bajo ese aspecto, también te quiero decir que tengo aquí a un amigo y colaborador nuestro, porque nosotros igual generamos un centro que lo llamamos el Sistema Integral de Salud Ancestral. Nuestra línea captaría bastante bien lo tuyo. Fidel también Fidel es el chamán que tenemos a mano. Vi que abrió su cámara y estaba alzando la mano así. Tal vez no se le ocurre picar la manito que está ahí para que le des la palabra luego de Irene, creo. Entonces, en ese sentido, nada más apuntar a lo que estás diciendo y esperar seguir, ¿no?, estos pasos que has iniciado y estos descubrimientos de los ñauis en general, que realmente me parece que es una centralización bastante interesante de lo andino. Ahora, yo he trabajado, como vas a escucharle a Fidel también, con lo amazónico. Sabemos que es andino amazónico y sería interesante, porque en una parte bastante interesante de lo tuyo hablaste de estos estados modificados de conciencia. O sea, yo creo que entendemos nosotros y entenderán, como tú los sabios también, de ciertos puntos energéticos en los cuales tú puedes activar esos estados modificados de conciencia que te ayudan a esos cambios internos que manifestamos. Y para no alargarme, concluyo, para la visión que nosotros estamos muy centralizados en trabajar en este caso con las sustancias que permitirían que esos receptores internos logren ser activados, porque tú lo dijiste muy bien, lo que externamente uno puede activar centros internos, receptores internos, y las plantas amazónicas, como tú habrás escuchado una vez que estudias ya tienen mucha tradición y desde los 60 se han hecho todos unos trabajos justamente interesantes en los cuales quiero magnificar por ese lado y espero algún rato poder continuar contigo en alguna charla adicional para llegar a profundizar, si bien el lado de la medicina ancestral que tú has magnificado en este proceso de enseñanza y que se me ocurre válido y muy interesante para los alumnos que entren al proceso, pero a mí sí me gustaría algún rato tratar de entender, porque tú sabes. Se fue Pablo. Solamente yo no le escucho o se fue. ¿Alguien sí le escucha? Creo que abandonó Creo que abandonó. Pablo, qué pena, se le había oído el internet. Estaba yo ahí oyéndole con atención. Bueno, hasta que se contacte mi querida Ire, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y escuchar tu Hola, voz. Fabi. Un gustazo verte, excelente exposición. Me encantó el diplomado, súper chévere. Te conozco desde hace mucho tiempo y sé que ese diplomado va a estar excelente. Fabi, sí te quería hacer una pregunta. Referente a lo que es en cuidados paliativos o en referente a enfermedades como el cáncer, también podemos nosotros emplear estas técnicas, o sea, todo lo que vamos a aprender. Sí, verás. Una cosa que yo me estoy dando cuenta más también a través del estudio de la homeopatía y de la medicina china es que
Nosotros en nuestra vida tenemos que cuidar nuestra esencia, nuestra energía esencia, ya que es la que nos permite vivir y vivir bien. Si, por ejemplo, los seres humanos venimos con una programación de aproximadamente 120 años, pero vamos perdiendo la esencia al no vivir bien. De tal manera que nosotros con estas técnicas lo que buscamos es que el paciente no es que va a vivir más o no es que el paciente va a estar 100% mejor, pero va a estar más consciente en el momento de su muerte, más tranquilo consigo mismo. Entonces el sufrimiento y el destino vital se ven de otra forma. Lo que se procura es que las personas vivan los 84, los 90, los 70, los 15, los 16 años, que su energía pide, que su energía tiene, pero que vivan bien. En la medicina tradicional china lo que se busca es la longevidad, pero no se entiende longevidad como vivir muchos años, sino como morir sin dolor. Entonces yo veo que estas técnicas buscan eso, buscan una reconexión espiritual del ser humano consigo mismo y con el proceso que le está llevando a la transmutación, a la mutación de la vida a otro tipo de vida, que es lo que llamamos muerte, ¿no? Entonces es el entendimiento integral de eso. ¿Cómo podemos abordarlo desde lo humanista? ¿Cómo los masajes van ayudándote en las dimensiones espíritu, energético, mental, espiritual, para que la persona se sienta mejor? Entonces, por eso es integrativo, es una visión holística de la vida. Y claro, eso no descarta el empleo de fármacos, de remedios, pero sí entenderle desde otra forma y logra complementar la medicación a través de estas prácticas energéticas. Porque, claro, nadie es que tiene la razón y la medicina integrativa no es que te dice que solo lo alternativo funciona y lo occidental no, lo positivista no, para nada. Aquí es como nosotros podemos juntar las diferentes visiones en beneficio del paciente, en beneficio de la persona que el doliente del que necesita ese acompañamiento. Eso, mi querida Ira. Entonces es muy útil lo que vamos a trabajar acá. Gracias, Fabi, te agradezco mucho. No, a vos, un fuerte abrazo y vi que también le tenía la mano levantada Scarlett. No sé si quieres aportarnos algo, mi querida Scarlett. O si es que salió. Hola, Hola, Scarlett, ¿cómo vas? bien, ¿y ustedes? Un gusto. Ahora sí que justo había harto ruido. Quería compartir en realidad y recomendar al CMI, porque siento que yo al menos me he formado en 2 formaciones, en mi diplomado y una certificación, y ha sido genial la experiencia. Siento que es una propuesta de integrar diferentes áreas de aprendizaje que son esenciales, como son desde la mente, el conocimiento, pero también desde la energía, lo energético, y desde mucha sabiduría. Entonces, esto quería recomendarles, que se animen y que puedan ahí estar compartiendo en esta gran familia del CMI. Y siento que hermoso, se ha creado como una gran comunidad de aprendizaje, así que muchas gracias. Y gracias por compartir. No, mi querida Scarlett, a vos te queremos mucho personalmente, yo te estimo mucho y admiro mucho también tu camino. Y me di cuenta que también ese CMI es un puente para seguir uniéndonos y estando y conociendo y siendo más y siendo más, unirnos un poco más y créeme que a lo largo que ya vamos viviendo esta experiencia del CMI vamos encontrando cada vez más amigos. Ahora me sorprende, me da mucha gratitud que hayas hablado tú, que haya hablado Alejandra, que les hemos conocido en este proceso del CMI. Y eso es, ¿no? Es lo que nosotros hacemos. Ah, y también está mi querida Normita, mi querida Alicia Norma Herrera, que ella también ha hecho 2 certificaciones y además nos une una gran amistad. Normita, siga, por favor, le doy la palabra. Qué lindo, buenas noches, escucharle a los tiempos. No se le oye, está con el micrófono apagado. Ah, Normita creo que se salió, creo que dio mal el clic en otro lado. Pero bueno, así se van dando los caminos, van haciéndose los amigos. Nuevamente, ¿no? Qué alegría, qué emoción
que me da el haberme comunicado con tantos amigos y, Normita se unió de nuevo, entonces yo creo que sí podemos escucharle. Normita, ¿le Sí. escuchamos? Buenas noches, Fabián. Sí, realmente para mí es un gusto muy grande haber compartido y aprendido mucho. Realmente CMI tiene eh, mucha capacidad para poder enseñarnos. Todo lo aprendido es en este caminar de la vida, pues más que nada me ha servido a mí personalmente y yo sí recomiendo mucho estas certificaciones porque están vistas desde lo que somos, un todo, en donde se ve que es importantísimo el unir todo en realidad, la parte física, emocional, espiritual, psicológica, que nos permite a nosotros mejorar cada día. Y un agradecimiento profundo, Fabi, a todos los compañeros que van a participar en esto, realmente muy recomendado. Los talleres son muy lindos, muy personalizados, donde uno puede expresar, aprender, preguntar, reunirnos para volver a repetir lo que no hemos aprendido. Es muy lindo. SME tiene realmente una vasta experiencia en el aprendizaje. Aprendemos también en la parte, en los talleres, muy lindos. Gracias, Fabián, y mucha suerte a todos. Gracias, mi querida Normi, y no, pues el cariño que usted se le tiene y lo que hemos compartido, ¿no? Vamos creciendo, vamos como un arbolito y bueno, y el tiempo y el espacio nos sigue uniendo a las esferas similares. Bueno, entonces sin más, invitarles a que por favor llenen los documentos. Estas semanas vamos a estar acabando con las inscripciones para que puedan ustedes vincularse a este proceso de masajes, ¿no? Que hemos hablado tanto la noche de hoy, del enfoque que le damos en el CMI y un gusto, un agrado nuevamente haber conversado con ustedes y que Diosito les bendiga. Si es de querer, nos debemos de ver de aquí el martes para la siguiente clase, donde vamos a hablar ya Yin Yang y 5 elementos. Ya vamos a comenzar el martes 9 de agosto, vamos ya a comenzar con la cátedra, con el conocimiento fuerte, ¿no? Entonces este 9 de agosto vamos a empezar. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos el martes. Chao, chao. Esperemos estar todos los que estamos aquí el día martes. Que les vaya bonito. Chao, chao. Muchas gracias.